Qué bien, ¿y qué tal por ahí? Bueno, pues estos son y 35. Si os parece bien, comenzamos. Entonces, la persona que nos va a exponer el tema, que es Fundamentos Teológicos de la Doctrina Social de la Iglesia, es José Castro Cea, que es profesor de la Universidad Pontificia de Comillas. Y como dice él, yo desde aquí no le reconozco, pero parece ser que ya ha estado en nuestra vicaría. Si quieres hacer tú pues, una presentación, pues nada, te damos paso y bienvenido a nuestra vicaría. Bueno, pues, ciertamente soy profesor en la Universidad Pontificia de Comillas, pero para mí lo más importante, soy sacerdote de la diócesis y párroco de una parroquia y toda mi vida en el tema de lo social, de Cáritas y todas estas movidas, historias en las que imagino que estáis todos metidos. Y bueno, pues hay una dimensión teórica que uno trabaja y tal, pues bueno, porque tiene una formación y le gustan estas cosas, pero bueno, para mí la más importante es la pastoral, ¿no? Porque si hubiera querido ser profesor de universidad, pues no me hubiera hecho cura. O sea, no hace falta ser cura para ser universidad. Pero bueno, que luego salen las cosas así, que bueno, pues yo estudié también ciencias económicas y bueno, pues sobre todo desde la experiencia pastoral y concreta de trabajar en Cáritas y con la gente y con los voluntarios en 80.000 proyectos, pues uno le da a la cabeza y piensa, se forma y bueno, pues presta el servicio que hay, ¿no? Pero vamos, lo más importante es eso, es cura y párroco de la parroquia del Pilar, en la calle ahora mismo, donde me han mandado, de Juan Bravo, ¿no? Y ahora también muy metido en un proyecto que os irá llegando poco a poco, que es la Escuela Diocesana de Evangelizadores, que es un proyecto de una escuela de formación online. Ahora que todos nos estamos haciendo esto del online, pues es una escuela de formación online pues para ayudar al cristiano que está ahí en la trinchera, en el campo, en el trabajo concreto, cursos sencillitos pero muy prácticos que nos ayuden a capacitarnos para la tarea que tenemos entre manos, ¿no? Bueno, vamos a hablar de los fundamentos teológicos de la doctrina social de la Iglesia y de los principios y valores esenciales de la doctrina social de la Iglesia, pero a mí me gusta, creo que es muy necesario situar la doctrina social de la Iglesia en el tema en el que estamos, o sea, situarla en la realidad en la que vivimos y en la que estamos, ¿no? Entonces yo siempre me gusta señalar que la doctrina social de la Iglesia nace como respuesta a un mundo que cambió radicalmente a raíz de la revolución industrial, ¿no? Lo que conocemos como la revolución industrial, ¿no? Y que para entender realmente cuál es la propuesta, la novedad de la propuesta de la doctrina social de la Iglesia, tenemos que entender también ese cambio que hubo en la cultura y en la sociedad y que bueno, pues que es esencial, ¿no? Que es esencial comprenderlo para poder entender a fondo yo creo que la novedad de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y porque luego mi experiencia también pastoral es que muchas veces nos situamos los cristianos desde nuestra vivencia muy personal y muy de cerca del Evangelio, pero cuando tenemos que tomar un poquito de distancia y ver cómo vivir ese evangelio, no a nivel de nuestra persona, sino a nivel de la sociedad, como que hay algunos pasos en los que nos solemos perder y no acabamos de entender muy bien, ¿no? Entendemos que nos hemos perdido, pero no muy bien. Luego lo iré explicando y lo iremos viendo. Pero bueno, entonces vamos a intentar situar la doctrina social de la Iglesia en el contexto en el que nace y en el que se desarrolla y en el que al fin de cuentas se desarrolla, ¿no? Porque la doctrina social de la Iglesia intenta dar respuesta a los desafíos de la sociedad y si hay algo que caracteriza la sociedad desde la revolución industrial es que es una sociedad en constante proceso de cambio, ¿no? No es esa sociedad estática de antiguamente, ¿no? de tiempos antaños, sino que es una sociedad que va
cambiando y va cambiando además a un ritmo cada vez más acelerado, ¿no? A mí me gusta utilizar el mito de las Moiras para explicar, como una metáfora de lo que es para comprender y tener una visión orgánica de lo que es la vida en sociedad y cuáles son los aspectos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y me gusta utilizar este mito que se llama el mito de las Moiras. Las Moiras en la mitología griega eran tres, no sé, como medio brujas, medio semidiosas o lo que sea. Estas señoras tenían un telar, el telar del destino, que ellas iban tejiendo. Y en ese telar iban tejiendo un tapiz, y en ese tapiz aparecían todos los personajes, las personas, todos los seres humanos y las relaciones que tenían y las historias que les pasaban. Y cuando las Moiras, cuando dos hilos, cada persona sería como un hilo, y cuando se cruzan los hilos es que se cruza la historia de dos personas, y cuando las Moiras cortaban el hilo, pues es que la persona se moría, ¿no? Bueno, era ese mito de un poco de la sociedad y de la interacción entre las personas como una especie de tapiz en la que nos vamos todos interactuando y se va construyendo la vida y la sociedad en la que vivimos. Pues bien, si tuviéramos la sociedad, si cogiéramos la sociedad, la podríamos representar con esta imagen, esta metáfora del telar, en el que las partes estructurales del telar pues serían dimensiones también esenciales de la vida en sociedad, que es importantísimo siempre tener en cuenta a la hora de comprender dónde estamos, o sea, por qué el mundo que vivimos es como es, cuáles son sus elementos esenciales, por dónde leerlos, etcétera, ¿no? Un telar, que muchos lo conoceréis, pues tiene un marco, ¿no? Un marco que delimita un poco el tamaño del telar, ¿no? Y ese marco, en la vida en sociedad, yo es lo que llamaría el mundo de la cultura. ¿Qué es el mundo de la cultura? Pues es todo ese conjunto de valores, de imágenes, de simbolismos, de historia, de arte, que nos hacen entender la vida de una determinada manera, o sea, que le dan la idiosincrasia, ¿no?, a una sociedad. Cuando hablamos, por ejemplo, de la diferencia entre la cultura española y la cultura francesa, pues aunque no haya muchas diferencias realmente, porque somos dos culturas occidentales, latinas, europeas, etcétera, pues tienen ese puntito de diferencia. Bueno, pues a eso llamaría cultura, que si nos vamos a una distancia cultural mayor, pues es mucho mayor. Pues no es lo mismo la cultura europea occidental que la cultura china. O sea, entonces no estamos hablando solamente de cuestiones de arte, estamos hablando de valores, de historia, etcétera, que es esencial, ¿no?, para la vida. El ser humano necesitamos darle un sentido a la vida, vivir conforme a unos valores, a una serie de conceptos que nos hacen que nuestras sociedades sean como son, ¿no? Ese sería un elemento, ¿no?, la cultura. Pero en un telar tenemos también lo que se llama la trama, que está hecho por hilos verticales e hilos horizontales. Pues bien, otro elemento fundamental, lo que serían los hilos verticales de lo que sería la vida en sociedad, sería, pues, por ejemplo, la economía, ¿no? Todo ese mundo, que es otro elemento fundamental de la vida en sociedad, en la que el ser humano es un animal social, nuestra supervivencia individual y como especie depende de nuestra colaboración social, y uno de los grandes temas que tenemos que resolver y que resolvemos socialmente como grupos es la economía. ¿De qué vamos a comer? ¿De cómo vamos a conseguir los medios materiales que necesitamos para vivir? Bien, pues ese es uno de los grandes campos, una de las grandes cuestiones, una de las grandes áreas y dimensiones de la vida social, la dimensión económica. Y luego hay otra dimensión que yo represento aquí con la trama horizontal, que correspondería con la política, ¿no? La política sería otro elemento fundamental, y es que cuando estamos en un grupo, y sobre todo en un grupo grande o complejo, hay que decidir quién manda. ¿Quién manda? ¿Por qué manda el que manda? ¿Cómo tiene que mandar el que manda? ¿Quién obedece? ¿Por qué obedece? ¿Cómo tiene que obedecer? ¿Qué derechos, qué obligaciones tiene? ¿Cómo elegimos al que manda? ¿Cómo elegimos? O sea, todas estas cuestiones son la política en sentido más amplio, ¿no? No reducir la política simplemente al juego de partidos. Eso no, eso es una reducción casi burlesca de lo que es la política.
Bueno, pues esta imagen que os doy de lo que es un telar, pues sería la vida en sociedad. A ver, si me deja ver poner... No me deja poner... aquí sí. Bueno, pues pensad, por ejemplo, ahora que esto sería una sociedad, ¿no? Una sociedad tiene una cultura, una dimensión económica, una dimensión política. Para que veamos que está íntimamente interrelacionada una cosa, imaginaros que se produce un cambio cultural muy fuerte por lo que sea, ¿no? Y que, imaginaos que al ser un cambio, pues este marco, imaginaos que se expande hacia aquí. ¿Qué pasaría con los hilos? Pues que entrarían en tensión, ¿no? O sea, los hilos horizontales se tensarían, los hilos verticales se inclinarían, y entonces para volver a tener una trama, pues necesitaríamos cambiar lo político, adaptar lo político y adaptar lo económico a ese cambio cultural que ha habido, ¿no? Y lo mismo pasaría si cambiamos, por ejemplo, la longitud de los hilos de la política. Imagínate que lo ampliamos, entonces estos hilos quedarían sueltos, necesitaríamos volver a cambiar pues todo el marco. ¿Qué quiero explicar con esto? Pues que cualquier cambio que haya, o bien en lo cultural, o bien en lo económico, o bien en lo político, va a influir en el resto. Y tener esta visión de conjunto de lo que es la vida en sociedad es importante a la hora de entender los procesos. Nunca hay un proceso económico puro, o un proceso político puro, o un proceso cultural puro. O sea, siempre son tres caras o los tres puntos de un triángulo que está siempre en evolución. Entonces, en este sentido, yo quiero situar la doctrina social de la Iglesia en ese proceso de cambio social que se inicia con la Revolución Industrial y que es constante y continuo en el mundo contemporáneo. Y voy a utilizar, pues, un elemento que dice un premio Nobel de Economía que se llama Oscar Williamson y que habla de que este hombre en todo su trabajo económico ha estudiado los procesos de cambio y desarrollo económico. Y él habla de estos tres elementos que yo os he presentado, cultura, economía y política. Y dice, y nos señala que la cultura, los procesos culturales, los cambios culturales llevan siglos, ¿no? Y yo aquí os pregunto y podéis contestar pues volviendo a conectar los micros. Yo os pregunto, ¿cuánto de lo que tú piensas, de tus valores, de tu forma de entender la vida, has heredado de tus padres? En un porcentaje, el 50% de lo que yo pienso, el 60%, el 40% de lo que yo pienso, al final es lo mismo que pensaban o que vivían mis padres. ¿Cuánto? Os pregunto, respondedme. Yo, ¿cuánto tenemos? 75%. 75, ¿vale? Sí. ¿Estaríais de acuerdo los demás? Yo diría más. 75, 85, además cuando nos hacemos mayores, ¿verdad? Decimos, madre mía, que soy igual que mi madre. Yo digo más. Yo digo más. Sí, yo digo un 90. Vale, pues imagínate que si tú dices, vamos a quedarnos con un 80, ¿vale? Para quedarnos entre medias. Mis alumnos que son jovencitos, que son chavales de 19 años, me dicen que el 70. Pero bueno, yo les digo, cuando os hagáis mayores ya veréis que es bastante más del 70, pero bueno. Y pues imaginaos, si tú tienes el 80% de lo que tú piensas es lo mismo que pensaban tus padres, o sea, tu cultura, porque la cultura es la forma de entender la vida al final. Si tu cultura, el 80% es de tus padres, y tus padres tenían el 80% de su cultura era de tus abuelos, ¿cuánto tienes de tus abuelos? Pues 8 por 8, 64, ¿no? Pues un 64% de lo que tú piensas es lo mismo que pensaban tus abuelos. ¿Y cuándo nacieron tus abuelos? ¿Cuándo vivieron tus abuelos? Pues prácticamente, vamos, hace un siglo. O sea, la cultura, los cambios culturales llevan siglos. No se cambia tan fácilmente. Y esto, para lo que os voy a explicar, es importantísimo. Es importantísimo, ¿vale?
O sea, la cultura tarda siglos en cambiar. Aunque el mundo que vivimos ahora decimos, madre mía, es que no se parece en nada. Bueno, no se parece en nada en muchas cosas externas, pero en lo que la gente tenemos en la cabeza se parece más de lo que pensamos a lo anterior. Bien, la política, sin embargo, los cambios políticos llevan un poquito menos de tiempo. Cambian décadas, tardan un poco más o menos décadas en crearse, ¿no? en producirse esos cambios políticos, ¿no? Pues, por ejemplo, el desarrollo de un Estado netamente democrático en nuestro país, pues aunque formalmente empezó en 1978, pero, por ejemplo, el cambio para tener una cultura política homologable a cualquier otra de las democracias occidentales, pues nos ha llevado 20 años, ¿no? Bueno, pues eso la política no cambia de la noche a la mañana, pero bueno, va cambiando y va evolucionando en un ritmo de décadas. O sea que esto va un poquito más rápido, ¿no? Pero la economía, ¿vale? El otro ámbito, la economía, el ritmo de cambio que tiene últimamente, o sea, a partir de la revolución industrial, es muy rápido. Es prácticamente en años. Es más, incluso te llega una situación pues como la que estamos viviendo, estábamos en un ciclo económico expansivo, que estábamos creciendo, que todas las previsiones de los analistas decían, bueno, pues quedan todavía 4 o 5 años de expansión económica, etcétera. Te llega un virus y te metes en una recesión y pierdes el 11% del PIB y te vas a tener 2 o 3 años como poco para recuperarte. O sea, los cambios pueden ser muy rápidos y pueden ser inmediatos, ¿no? Incluso hay cosas económicas que están funcionando prácticamente al instante, al minuto, ¿no? Quiero decir que estos 3 elementos que son importantes para la sociedad, para la vida en sociedad, sin embargo, tienen un ritmo de cambio muy, muy distinto y eso genera tensiones. En ese esquema que os había puesto yo, ¿no? Si tú ves que la economía cambia muy rápido, pues eso va a generar tensiones en la política y en la cultura y va a obligar también a adaptación de lo político y de lo cultural, ¿no? Y lo que estamos viendo constantemente, por ejemplo, como muchas veces la vida económica va muy por delante de las decisiones políticas y muchas veces pues, los políticos tienen que entrar a regular cosas que en el mundo económico ya están funcionando, ¿no? Por ejemplo, ahora están con el tema de Google y todas estas cosas, pues ahora se han puesto a regularlo, pero Google lleva funcionando y haciendo lo que le da la gana durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la velocidad a la que Google y Facebook y todo este mundo de Internet se mueve es mucho más rápido al que se mueve la política, ¿no? Bueno, para que nos hagamos una idea de los procesos de cambio, ¿no? Y este es un poco el contexto de cambio en el que se sitúa la doctrina social de la Iglesia. Bien, pues para entender la doctrina social de la Iglesia tenemos que entender ese contexto que es la revolución industrial y que es fruto de un proceso de cambio que, como vemos aquí, empezó por lo cultural, porque es lo que más lentamente va cambiando, pero ese cambio cultural provocó cambios políticos y cambios económicos. ¿Y en qué consistieron esos cambios? Pues mira, nos podemos remontar a que ese proceso de cambio de la Edad Media al mundo actual, ¿no? Arranca con el humanismo en el siglo XIII, entre el siglo XIII y el siglo XV, donde el interés, ¿no? el interés de lo cultural, de la gran pregunta que se hacía el hombre, dejó de ser, se trasladó de la pregunta religiosa y de la pregunta sobre la fe y sobre Dios hacia la pregunta sobre el hombre y la naturaleza. Es lo que decimos, pues el humanismo, de humano, ¿no? La pregunta sobre el ser humano, ¿no? Pues todo lo que es el renacimiento, ¿no? Y además ese volvernos hacia el hombre, hacia la naturaleza, también empezó a desarrollar un conocimiento que se llama, lo que conocemos como el conocimiento científico. La revolución científica empieza ahí, en el siglo XIII, poco a poco, muy poco a poco, ¿no? Donde el hombre empieza a preguntarse y empieza a decir, oye, es que a lo mejor las cosas no son como la Biblia dice, sino que habrá que pararnos a observar, ¿no? Cómo realmente son las cosas, cómo funcionan y no tomar lo que la Biblia dice a pies juntillas, ¿no? Y eso es un poco el proceso del humanismo, ¿no? Eso provocó lo que conocemos como la revolución científica, ¿no? Que se desarrolló desde el siglo XVI, cuando empezó ya Galileo Galilei, Kepler, luego Newton, empezaron a desarrollar el método científico y a
centrarse en ese conocimiento científico, conocimiento de la naturaleza, no por lo que la Biblia dijera, por lo que la fe dijera, sino por lo que la razón humana era capaz de observar y de desarrollar, ¿no? Y en estos siglos también, entre el siglo XVI, pues van a aparecer también dos procesos importantes, que va a ser uno, la acumulación de capital, es decir, en Europa, a través de la expansión colonial y del comercio internacional, que empezó en el siglo XVI, con el descubrimiento de América, con la expansión colonial de España y Portugal, y después el resto de Europa, a Asia y América, pues ese proceso económico de comercio hizo que poco a poco en Europa fuera concentrándose muchísima riqueza, ¿no? Y bueno, ejemplo de eso es la cantidad de arte que hay en el continente europeo. O sea, somos el continente donde hay mayor concentración de arte. ¿Por qué? Porque ha habido un proceso de siglos donde ha habido mucho dinero que se ha podido gastar en algo tan inútil, en principio, como es el arte. ¿Pero por qué lo haces? Pues porque tienes dinero y te lo puedes gastar, ¿no? Entonces, eso es entonces ha habido un proceso de acumulación de capital, ¿no? Y también durante estos siglos, siglo XVI, siglo XIX, van a aparecer lo que ahora conocemos como los estados-nación, ¿no? En el siglo XV, pues nace, por así decirlo, como estado, como nación ya configurada, pues por ejemplo España, luego Francia, Inglaterra, Portugal, las grandes potencias que durante todo este tiempo pues fueron hegemónicas en el mundo, ¿no? Y sobre todo se desarrolló esa revolución científica. El ser humano empezó a conocer no solamente la astronomía, sino la física, la química, la biología, pues lo que han sido las ciencias, ¿no? Bien, pues esa revolución científica, combinada con esta acumulación de capital, fue lo que provocó la revolución industrial. La revolución industrial consistió en la aplicación del conocimiento científico que se había ido desarrollando a el proceso productivo. Es decir, con el conocimiento científico hemos sido capaces de desarrollar máquinas, en este caso era la máquina de vapor, que podemos aplicar a la producción de bienes y servicios. Y por lo tanto, esa aplicación va a hacer que cambie completamente toda la estructura económica y al final toda la sociedad, ¿no? Pero la razón explicativa son estos procesos previos, ¿no? Entonces, la revolución industrial, como os he dicho, es la aplicación de los conocimientos científicos al proceso productivo y va a provocar también unos cambios políticos interesantes. Covadonga, yo como lo tengo la pantalla completa, no veo si hay gente que quiere preguntar, pero si en algún momento queréis preguntar o queréis hacer un comentario, levantáis la mano, se lo indicáis a Covadonga y ella que me diga, ¿vale? Ok, de acuerdo. Si alguno quiere en algún momento, pues que levante la mano. Lo que pasa que yo tengo, como lo estoy grabando, tengo vista del hablante, con lo cual, bueno, si hay levantada alguna mano, me enteraré. Vale. Pero bueno, simplemente es activar el audio y preguntar, y al finalizar que lo vuelvan a desactivar. Oye, sí. Se dijo que anotáramos y que al final se podían hacer las preguntas para... Vale, a mí no me importa que en algún momento interrumpa, claro, porque si no puede ser que alguien algo no lo haya entendido bien o tal, y muchas veces tú te piensas que eres el único que no ha entendido y no, seguro que sois varios a lo mejor que no han entendido, que se han perdido en algún momento, entonces prefiero ir aclarando cosas y luego al final sí hacer las preguntas de más calado, ¿vale? Bueno, yo preguntaría ahora, los cambios se han dado a lo largo de toda la historia, pero quizá la velocidad de cambiar, o sea, la rapidez de los cambios en la actualidad son mucho más llamativos. Sí, claro, ¿qué es lo que pasa? Que ahora, o sea, este proceso, como tú dices, ha ido cogiendo velocidad, cada vez más velocidad, y ahora que estamos aquí, somos conscientes de la velocidad a la que vamos cambiando, pero para que lleguemos a esta velocidad de cambios que tenemos ahora, hemos hecho un camino muy poquito a poco. Pero yo añadiría que esos cambios que están produciéndose
en la actualidad no nos están llevando casi al siglo XIII a poner el centro de interés en el hombre y la naturaleza? No, no necesariamente. O sea, hombre, hay esa línea fundamental, está ahí, y eso no va a haber que lo cambie. Es decir, yo creo que el humanismo tiene una dimensión importantísima y que esa dimensión humanística y antropológica pues la asumió plenamente ya el Concilio Vaticano II. Precisamente ese ayornamiento que decía el Concilio Vaticano II fue en el fondo pues asumir de una vez por todas que este proceso pues no es que fuera imparable, es que era innegable, ya estaba ahí, y que con quien había que dialogar no era con el mundo de la Edad Media, sino con este mundo. O sea, el Concilio Vaticano I, y sobre todo el Sílabus y Pío IX y tal, fue una reacción en contra de todo este proceso, y el Concilio Vaticano II ya fue como decir, vamos a ver, esto es imparable, o sea, y con quien tenemos que dialogar es con este mundo, no con el mundo del pasado, ¿no? Entonces, claro, el humanismo, claro que está en el fondo de nuestra vida social, evidentemente. También, incluso ya ha quedado un poco atrás. Vamos a seguir viéndolo, ¿vale? Un poquito más adelante vamos a ver más cosas. Bueno, ¿qué impacto tuvo la revolución científica y la industrial en nuestra sociedad? Bueno, pues para empezar, una cosa que fue de lo primero que empezó, que fue una mejora muy leve de las condiciones sanitarias, una cosa tan tonta como disponer de agua potable o disponer de alcantarillado o simplemente disponer de jabón en las casas, eso hizo que descendiera rapidísimamente la mortalidad infantil, ¿no? Entonces, a lo largo del siglo XIX, la mortalidad infantil cayó en picado. Al caer en picado, sin embargo, la tasa de natalidad, es decir, el número de hijos que tenía una familia, como eso es más bien una cuestión cultural, es decir, tenemos el número de hijos que consideramos que pues, como es el ideal, ¿no? de una familia o la imagen de una familia que había en su momento, pero como ellos venían el antiguo régimen se venía de unas familias muy numerosas, porque los niños se incorporaban como rápidamente como fuerza de trabajo, la tasa de natalidad tardó mucho más en caer. Entonces, eso provocó que creciera mucho la población. Eso fue un primer impacto muy rápido de la revolución científica e industrial en nuestro mundo, ¿no? Luego, por otro lado, se introdujeron mejoras técnicas en la agricultura a través de los conocimientos científicos y, claro, eso permitió que todo este crecimiento demográfico pues, pudiera ser sostenido, o sea, porque se podía alimentar a esa población porque se mejoró la capacidad para alimentar a la población que crecía, ¿no? Y entonces, si antiguamente, o sea, en un antiguo régimen, en la Edad Media, podía haber crisis de subsistencia, es decir, porque te llegaba una mala cosecha y entonces la gente pasaba hambre de verdad y entonces llegaban las enfermedades y enseguida se moría la gente, pues ahora, sin embargo, las cosechas y la producción de alimentos se va a estabilizar bastante, va a crecer, va a ser creciente, va a crecer el comercio internacional, se van a empezar a importar alimentos de otras zonas del mundo, en Europa, y se va a poder sustentar a esa población creciente. ¿Qué otro elemento aparecía? Bueno, pues que como había más gente, no todo el mundo se podía ocupar en el campo, no solamente no todo el mundo, sino que cada vez había un número mayor de gente que no encontraba trabajo en el campo, ¿no? Y por lo tanto eso supuso también una población disponible como mano de obra barata, en este caso, para una industria que empezaba, ¿no? Y eso también se generó, por así decirlo, una bolsa de población, ¿vale? Que va a ser mano de obra barata, desplazada del campo a la ciudad, desplazada de la agricultura a la industria y que va a generar lo que luego veremos que es una nueva clase social que es el proletariado, ¿no? O los trabajadores, la clase trabajadora, ¿no? Vemos también que se concentra la sociedad, la población se concentra en ciudades y centros industriales. O sea, estamos hablando que en el siglo XVI, siglo XVII, Madrid, por ejemplo, que era una capital, como máximo, pues tendría 100.000 habitantes. Sin embargo, en el siglo XIX ya empieza a rozar, a finales del siglo XIX ya empieza a rozar el millón de habitantes, ¿no? Y ahora mismo estamos en casi 7 millones de habitantes
en lo que se llama el área metropolitana de Madrid. O sea que vemos un poco ese crecimiento constante, ¿no?, de la población y su concentración en ciudades y en núcleos de población muy grandes que no se dedican a la agricultura, sino que se dedican a la industria o a los servicios actualmente. Y esto va a hacer que nazcan dos nuevas clases sociales, ¿no? Una va a ser la burguesía, que va a ser esa clase social que tiene las fábricas, que tiene el capital, como que va a ser el nuevo factor de producción fundamental. Antiguamente lo fue la tierra, ¿no? Quien tenía la tierra pues tenía ese factor de producción fundamental, pero ahora no es quien tiene la tierra, sino quien tiene las fábricas, quien tiene la tecnología, quien tiene el dinero. Va a ser esa nueva clase social que es la burguesía, que no es la aristocracia, y luego va a aparecer esa nueva clase social que es el proletariado, que es la que tiene el otro factor de producción fundamental, que es el trabajo, ¿no?, la mano de obra, ¿no? Bien, pues estos son los aspectos más relevantes de ese impacto de la revolución industrial en las sociedades de las que veníamos y de las de que todavía pues tenemos un poco en el horizonte de nuestra mente, ¿eh? Porque al final pues todos venimos un poco de sociedades o todavía tenemos mucha ligación con ese mundo agrario, ¿no? Ese mundo de pueblos pequeños o más o menos pequeños, donde mucha gente se dedica a la agricultura y la ganadería o al sector primario, y ese horizonte, esa cultura del pueblo todavía la tenemos, es donde muchos os habéis criado desde luego, o algunos todavía tenemos muy cerca, ¿no? Porque pues no hemos nacido en grandes ciudades y tenemos esa referencia todavía. Bueno, esto es desde el punto de vista de lo social, pero claro, estamos en doctrina social de la Iglesia, estamos en cuestiones éticas, pues vamos a ver pues la dimensión ética, cómo esta transformación de la sociedad pues ha impactado en la comprensión o en las normas de convivencia, ¿no?, que hasta entonces se tenían o que estaban bastante claras o que estaban bastante definidas, ¿no?, en ese mundo tan estable que era el mundo preindustrial, y que con la revolución industrial pues claro, va a cambiar mucho el mundo y la dimensión ética pues también se va a ver muy afectada. Bueno, antes de nada, pues la dimensión ética es una dimensión inherente al ser humano. Todas las personas tenemos una dimensión ética porque todas las personas somos libres. Y la libertad hace que nuestros actos, que somos responsables de nuestros actos, ¿no? Porque nuestros actos no son fruto de una necesidad mecánica, una necesidad natural, sino son fruto de nuestra voluntad, de nuestra libertad. Entonces, cuando nosotros hacemos algo y causamos un efecto, el que sea bueno o malo, pues se nos puede preguntar, oye, ¿quién ha hecho esto? Y ese sentido de la responsabilidad. O sea, todo ser humano, porque es libre, porque tiene capacidad de esa libertad y tomar decisiones, pues tiene una dimensión ética. Y dentro de la dimensión ética podemos entender, entonces con la dimensión ética nos estamos refiriendo a todo ese mundo de normas, de reglas, de patrones de conducta, de entender qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que hacer para llevar una vida buena o como tendría que ser, etcétera. O sea, son muchas las normas de convivencia, tal. Desde que el hombre es hombre y vive en sociedad, esta dimensión se hace. Y siempre tiene como dos niveles, ¿no? Uno es la ética personal, ¿no? Esa dimensión ética que es lo que se refiere a mí, ¿no? O sea, la toma de decisiones sobre mi propia vida, ¿no? Y entonces la ética personal tiene que ver con el proyecto de vida que tengamos, la idea que tengamos de felicidad, ¿no? De lo que queremos que hacer con nuestra vida, de cómo vivir y cómo comportarse para ser felices, ¿no? ¿Qué es lo que realmente te hace feliz o no te hace feliz? Y la ética personal, sobre todo, necesita que tenga sentido para cada uno, ¿no? O sea, nosotros, ¿por qué le doy yo más valor en mi vida a la justicia que yo que sé, que al orden? Pues porque eso para mí tiene más sentido, ¿no? No necesita tanto justificarse de cara a los demás, sino que para mí tenga un sentido y que me ayude a hacer mi proyecto de vida y a intentar pues, ser feliz, ¿no? Eso sería la dimensión ética personal, ¿no? Pero hay otra dimensión que es la ética social, ¿no? Y la ética social tiene que ver no con el proyecto de la vida, sino con la convivencia con otros, ¿no? Cómo nos vamos a organizar, qué reglas vamos a utilizar, qué normas vamos a utilizar para convivir los unos con los otros, ¿no?
no busca la felicidad, su objetivo no es buscar la felicidad de cada uno, sino buscar la equidad, ¿no? Tiene mucho que ver con la justicia, ¿no? Por eso aquí aparece este valor, la justicia como centro muchas veces de la vida en sociedad, ¿no? Y está sometida a la argumentación, es decir, las normas, las reglas que marcan nuestra convivencia, pues necesitan ser argumentadas. O sea, hay que dar una razón de por qué las cosas lo vamos a hacer así, por qué vamos a poner esta norma, qué sentido tiene y cuál es su finalidad, etcétera. Entonces, la ética social está sometida a argumentación. Bueno, pues esto sería un poco nuestra dimensión ética o lo que se llama la matriz moral, ¿no? Que lo vamos a ver ahora. A ver si me deja. Vale. La matriz moral, ¿no? Esto que hemos visto antes es lo que aquí llamo matriz moral. Es decir, todos tenemos una matriz moral que tiene esas dos caras, ¿no? La parte más personal y la parte más social, ¿no? Y esa matriz moral se concreta en principios, es decir, como especie de normas y reglas que orientan nuestras acciones, ¿no? Entonces, el sistema moral, o sea, parte de una matriz moral que define esos principios que orienta las acciones, ¿no? Y luego las acciones también tienen unas consecuencias, ¿no? Hacemos una cosa y eso tiene un resultado, unas consecuencias, ¿no? Y entonces, en virtud de cómo hayan sido las consecuencias, pues siempre revisamos o bien nuestras acciones o bien nuestros principios, bien para reafirmarlos. Las consecuencias son las que esperaba y por lo tanto reafirmo mi acción y mis principios, o no eran las que esperaba y por lo tanto me voy a plantear si a lo mejor no he hecho bien las cosas o es que estoy equivocado desde el principio. Pongo un ejemplo, ¿no? O sea, lo de hay que ser buenos pero no tontos, ¿no? Entonces, muchos pues tenemos ese principio de ser buenos, de ser amables, de intentar ayudar al otro, de ser colaboradores, etc. Y eso orienta, por ejemplo, en el trabajo. Imagínate, una persona llega a un trabajo nuevo, tiene esos principios y entonces eso orienta a una acción en la que, pues con fulanito o menganito, un compañero de trabajo, pues se muestra colaborador, comparte información, etc. Como consecuencia, imagínate, se encuentra con que ese otro compañero, en vez de corresponder, pues ha aprovechado esa información, esa colaboración, pues para hacerle la puñeta a esa persona. Pues a lo mejor esa persona, a raíz de las consecuencias, se plantea, oye, pues a lo mejor con esta persona no me voy a replantear mis principios, creo que es bueno ser bueno con los demás, pero a lo mejor hay que ser prudente y por lo tanto mis acciones van a ser de otra manera, ¿no? O me replanteo todo y digo, pues esto es una mierda, pues vaya tal, ya soy tonto y entonces me planteo mis principios y dejo de ser una persona generosa y me convierto en una persona pues más competitiva, ¿no? Yo no sé si me estoy explicando. ¿Habéis entendido esto? Es importante. Pregunto, dale alguno. Sí lo hemos entendido. Vale, perfecto. Entonces, esto es lo que llamamos un sistema moral, así en general, ¿no? Entonces, la doctrina social de la Iglesia es un sistema moral. Un sistema moral aplicado a la sociedad y está enraizado e inspirado en el Evangelio y en la fe cristiana, en la fe católica, ¿vale? Entonces, la doctrina social de la Iglesia es una especie de matriz moral para cuestiones de la vida en sociedad, para esa ética social que obviamente, si os fijáis, tiene que ver también con la ética personal. O sea, esta frontera es muy permeable, es decir, los valores que vivimos en nuestro ámbito personal también los llevamos a la vida en sociedad y los valores que tenemos en la vida en sociedad también los llevamos a la vida personal, ¿no? Pero la doctrina social de la Iglesia no entra tanto en este ámbito de la ética personal, se basa en él, presupone que el cristiano tiene una ética personal orientada al Evangelio, pero va a este campo, al campo de la ética social. Y por lo tanto, la matriz moral de la doctrina social de la Iglesia pues tiene que ver con la convivencia, tiene que ver con la equidad, y también pretende argumentarse para todo el mundo, ¿no? Bien, claro, ¿qué es lo que pasa? Que esta matriz moral que tenemos aquí, y en virtud de que esto está íntimamente relacionado, el problema que se encuentra
el cristianismo, la iglesia y bueno, y el mundo entero, cuando cambia la sociedad, es que la matriz moral que teníamos, que pertenece a ese ámbito de la cultura y que hemos visto que cambia muy lentamente, la matriz moral con la que funcionábamos, tenía que ver y estaba hecha, y estaba muy bien hecha, para esa sociedad previa a la industrialización. Pero cuando la sociedad va cambiando, esta matriz moral pues va a tener sus problemas. ¿Vale? Pues aquí os pongo, por ejemplo, cómo eso influye, cómo ese cambio social influye en esto de lo moral. Aquí os pongo, este gráfico representa la población mundial desde que aparece el hombre en la Tierra, hace entre 2 y 5 millones de años, hasta ahora. Si os fijáis, la población mundial ha ido creciendo muy poquito, muy lentamente, muy lentamente, hasta la segunda mitad del segundo milenio en nuestra época. Y aquí se dispara. O sea, el cambio ha sido rapidísimo. Y pasamos de una sociedad así, donde todo el mundo tiene un rostro, tiene un nombre, todo el mundo se conoce y está relacionado y tiene algún punto de relación entre ellos. Imaginaos, el típico pueblo, ¿no? Yo cuando voy al pueblo de mi padre, pues siempre hay alguna señora que me pregunta, ¿y tú de quién eres? Y en cuanto yo le digo, pues mira, mi abuelo era fulano, esa señora me río yo de Facebook. Esa señora sí que tiene un mapa de la red social que sabe más de mi familia que yo mismo, ¿no? Porque en el pueblo todos se conocen. Y se conocen de toda la vida y conocen sus historias y no hay anónimos, no hay gente anónima. Todo el mundo es alguien con una historia, etcétera, y entonces este es el mundo social en el que hay. Y hay gran control social también, hay un gran control de la vida en sociedad, ¿no? Pues imaginaos, pues bueno, imagínate tú los dos novios que en algún momento se dan un achuchón más de la cuenta y la señora del visillo los ve, pues al día siguiente el pueblo entero se ha enterado de lo que ha pasado, ¿no? Y hay como un control social constante, ¿no? Hoy que estamos en carnaval, mi padre decía muchas veces, no hagas eso que salimos en el carnaval, ¿no? O sea, pues ¿por qué? Pues porque hay la información. ¿Por qué? Porque la gente, todo el mundo se conoce y se conoce toda la vida. Bueno, pues se pasó rápidamente de este contexto social a un contexto social que sería este de aquí, que es el de una gran ciudad como Madrid, donde somos anónimos, no nos conocemos. Pero es que no conoces ni al vecino del quinto. No sabes quién es muchas veces. O sea, no sabes ni su nombre, ni su historia, nada por el estilo. Tú vas en el metro y en el metro no conoces a nadie del vagón. Y estás en contacto con esa gente. O sea, estamos compartiendo espacios, estamos tal, y nos tenemos que organizar, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo las reglas que rigen la convivencia en una sociedad de este tipo que en una sociedad de la otra, del otro tipo, ¿vale? Cambian radicalmente. Pero claro, el problema es que venimos de una matriz moral que sobre todo se basa en esto, que está pensada en otro tiempo, está pensada para esta sociedad. Y el cambio es tan rápido que no da tiempo prácticamente a hacer el cambio de la matriz moral. Y luego hay algunas dificultades, ¿no? Algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el número de Dunbar. Vale, el número de Dunbar Robin Dunbar es un antropólogo que estudió cuántas personas podemos conocer. O sea, cuántas personas somos capaces de conocer y gestionar la información sobre personas que conocemos, ¿no? O sea, era la pregunta que se hacía, ¿no? Y el número de Dunbar nos dice que el número máximo de personas que podemos conocer y sobre las que podemos mantener una relación de manera que sepamos quién es, básicamente, y tengamos una información básica sobre esa, es de 150. Más de 150 personas no podemos conocer hasta el punto de, bueno, que sean alguien, ¿no? O sea, y esto está más que demostrado, ¿no? Y Dunbar dice, eso está relacionado con el tamaño de la neocorteza cerebral, es decir, que nuestro cerebro no es capaz de trabajar relaciones personales
con más de 150 personas. E incluso con esas 150 personas no todas las relaciones son iguales. Aquí aparece el número de Dunbar, entonces uno tiene un mejor amigo. Un mejor amigo, o al más, a lo sumo, 2 personas íntimas, que son tus íntimos amigos, ¿no? Tus más, o sea, como tus hermanos, como las personas es importante. Luego tienes como 5 amigos íntimos, 5 buenísimos amigos, ¿no? Aquellos con los que haces la vida. Luego tienes unos 15 amigos, bueno, que son buenos amigos y tal, pero son amigos, tal. Luego tienes unos 50 cercanos, gente que es cercana y con la que te mueves, pues gente de la parroquia o de tu club de no sé qué o tal, o lo que sea. Y luego hay 100 personas a las que conoces, sabes quiénes son, más o menos tienes unos datos, pero poco más, ¿no? Y esto, a nada que pensemos, es así, ¿no? Entonces, claro, ya tenemos una dificultad, porque nuestro cerebro es fácil, tiene muy buena capacidad para gestionar las relaciones entre esto, pero no entre esto. Un ejemplo de esto del número de Dunbar, hay una empresa que se llama Gore-Tex, ¿vale? Que hace unas... Gore-Tex es un tejido que es impermeable, transpirable, entonces se hacen muchas chaquetas, se hacen muchas botas, con ese tejido, y es una empresa la que lo crea. Esta empresa hace tiempo que sabía de esto del número de Dunbar y decidió que en vez de tener grandes fábricas y grandes oficinas, iba a tener pequeños centros de producción donde el número tope de empleados que había era de 150. ¿Qué consiguió con eso? Pues incrementar enseguida la productividad, funcionó la empresa, empezó a funcionar fantásticamente. ¿Por qué? Porque en esa fábrica, todo el mundo se conocía. Todo el mundo se conocía y, por lo tanto, los conflictos, la coordinación es muy fácil. ¿Vale? Es muy fácil. Sin embargo, tú tienes una empresa más compleja, con muchos números, donde la gente no se conoce y entonces empiezas a necesitar papeleo, empiezas a necesitar reuniones de coordinación, empiezas a necesitar un montón de espacios para poder coordinar todo esto, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con cómo nos organizamos la cabeza. Y luego, en esta matriz moral, que es lo que os decía, evoluciona también a la vez que este cambio social, ¿no? Entonces, ha habido una evolución sobre cómo vivimos lo de la moral, lo de la matriz moral, ¿no? Entonces, la matriz moral ha ido evolucionando con el paso del tiempo. La matriz moral previa al humanismo y todavía en el siglo XV, el siglo XVI, la matriz moral se fundamentaba en la fe. ¿Qué es bueno o malo? Pues aquello que la fe nos dice que es bueno o malo, lo que está en los mandamientos, lo que la Biblia dice, lo que Dios dice que es bueno o malo. Y eso la gente lo tenía en general, pues más que asumido, eso no se discutía. Con la aparición de la revolución científica, esta seguridad en la fe pues cae, además pues tenemos las guerras de religión en Europa, etcétera. Entonces esa confianza en la fe como fuente de verdad y sobre todo como fuente de verdad moral desaparece. Y entonces los intelectuales se pusieron a buscar, pues oye, si ya no podemos fundamentarnos en la fe para la convivencia, porque además nos estamos peleando por cuestiones de fe entre católicos y protestantes, ¿dónde podemos asentar el nuevo punto en común? Pues en la razón. Entonces Descartes dice, pienso, luego existo. Entonces, a partir de la revolución científica, todo lo que va a ser la ilustración, ¿no? Todo el proceso de la ilustración va a asentar la matriz moral, va a decir, bueno, las normas que nos van a regir no van a estar fundamentadas en la fe, sino fundamentadas en la razón, ¿vale? En este proceso, pues han surgido, las sociedades se van haciendo cada vez más complejas, ¿vale? Y entonces surgieron en torno al siglo XV y siglo XVI los estados modernos, ¿no? Sobre todo a partir del siglo XVII, la Paz de Westfalia, que estableció un poco los estados-nación tal como los conocemos ahora. Y con esto de la razón, a la hora de organizar las sociedades, pues lentamente empezaron a aparecer las democracias, o sea, porque en el fondo la democracia es, oye, vamos a crear un espacio, que es el Parlamento, donde la sociedad va a deliberar racionalmente sobre las normas
que van a regir en nuestra sociedad. Entonces, las normas que rigen la sociedad ya no nos van a venir por la fe, no van a estar dictadas por un monarca, porque puesto por la gracia de Dios, pero al fin de cuentas solo uno, sino que las normas las vamos a decidir entre todos a través de una institución que va a ser el Parlamento, donde, basados en la razón, vamos a buscar entre todos qué normas nos vamos a dar. Y eso básicamente es el sistema democrático. Esto es y veis que estamos hablando ya de lo político. ¿Vale? ¿Cuál es el proceso que se está dando y donde estamos ahora metidos y que nos preocupa a todos? Pues claro, la razón también ha caído. Después de la Segunda Guerra Mundial, las barbaridades que hemos visto, fundamentadas también en la razón, en ese sistema que se suponía racional, ¿no? Pues han hecho que perdamos la confianza en la razón. Y ahora, lo que está bien y lo que está mal no es algo razonable. Las cosas están bien o están mal, pues como decía el grupo este, se llamaba Jarabe de Palo. Depende. ¿De qué depende? Del color con que lo mires, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya no hay una razón, ya no hay una verdad a la que todos podemos llegar. Es lo que se habla del relativismo, ¿no? No, o sea, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, ¿vale? Y ya está. ¿Qué es lo bueno o lo malo? Pues bueno es lo que me hace sentirme bien y malo es lo que me hace sentir mal. Y estamos en este cambio en el que las bases o la experiencia moral de mucha gente no está basada ni muchísimo menos en la fe, tampoco en la razón, sino propiamente en el sentimiento, ¿no? Los ofendiditos, por ejemplo, ¿no? Esa gente que enseguida se ofende por cualquier cosa. Me estás faltando el respeto, o sea, no eres tolerante, no sé qué. Mira que no, que yo simplemente, lo que pasa es que no pienso como tú, que a lo mejor lo que te he dicho, pues no estás de acuerdo o simplemente he criticado algo que tú dices y razonablemente. ¿Que te sienta mal? Bueno, entiendo que te siente mal, pero que te siente mal no significa que esté mal. Entonces, estamos ya en este proceso de cambio en el que pues los sentimientos. Esto el marketing lo conoce perfectamente, ¿no? O sea, no nos venden, o sea, para vendernos un coche no nos apelan a la razón. No nos están explicando las características técnicas y el mejor relación calidad-precio con respecto a la competencia. Nos remiten a los sentimientos. Este coche te va a hacer sentir así, o cualquier otro producto, ¿no? Porque se han dado cuenta de que muchos de nuestros comportamientos se basan en los sentimientos, en las emociones. Y eso, pues ahora se está aplicando a la política, ¿no? Pues toda esta división que encontramos en el mundo político entre unos y otros, contra la que tanto el Papa pues critica en Fratelli Tutti, ¿no? Que dice, estamos rompiendo la amistad, la amistad civil, estamos rompiendo la cohesión social, ¿vale? Pues muchas veces esa ruptura se hace desde un sentimiento, te sientes de los míos frente a los otros, a los que no son los míos. Entonces ya no es una cuestión de razón, es simplemente sentirme de los míos o de los otros. Y eso, pues, los partidos políticos también lo explotan, ¿no? O sea, como una forma de hacerse con el poder. Entonces, la matriz moral, ¿vale? Se ha ido adaptando, ¿vale? Y ha seguido también este proceso evolutivo. Bien. Y finalmente, en este mundo que cambia, hay dos ideologías, ¿no? Las ideologías tienen que ver también con esto de la matriz moral y de cómo se elabora la moral, ¿vale? Dos ideologías que intentaron, o sea, lo que propusieron fue darle un sentido y coherencia a este mundo que surge con la revolución industrial, ¿vale? Y son dos ideologías que se basan en la razón, o sea, se presentan como racionales o basadas en una argumentación racional, ¿no? Y es importante saberlas porque cuando comience la doctrina social de la Iglesia, en casi toda la historia de la doctrina social de la Iglesia, va a estar dialogando con estas dos ideologías. Bien, pues la primera es el liberalismo. ¿Y qué dice el liberalismo? Yo lo resumo así muy básicamente. O sea, el liberalismo se basa en el individuo. Dice, previo a cualquier vida social está el individuo.
Y el individuo tiene unos derechos fundamentales que son el derecho a la vida o la integridad física y el derecho a la propiedad privada, a utilizar de los medios necesarios para vivir, ¿no? Esos son sus dos derechos fundamentales. Los individuos se asocian unos con otros, crean un contrato social, firman o pactan un contrato social que es lo que genera la sociedad. Es decir, previa a la sociedad está el individuo y la sociedad es la suma de los individuos. Y el acuerdo entre los individuos a través de un contrato o de un pacto social, ¿no? Eso, por ejemplo, se ve reflejado, esta idea que surge en el siglo XVII, pues al final se concreta, por ejemplo, en las constituciones. La constitución al final es de alguna manera una especie de contrato social donde los individuos de una nación, ¿vale?, llegan al acuerdo de que estas van a ser las normas con las que se van a regir su convivencia. Y es la ley fundamental, las constituciones. Entonces, esto, el primer sitio donde se pone en marcha, pues en los Estados Unidos de América, la Francia después de la Revolución Francesa y poco a poco aquí en España con la PEPA, o sea, es el liberalismo. ¿Qué otro elemento tiene? El liberalismo entiende, sobre todo desde el punto de vista económico, que la sociedad funciona como un mecanismo perfectamente engranado y engrasado. Y es decir, se autorregula ella sola. La sociedad funciona por sí misma. Y muchas veces intervenir en este mecanismo lo que hace es estropear el funcionamiento. Entonces, la sociedad funciona por sí misma, los individuos interactúan entre ellos y lo que resulte de esa interacción no es ni bueno ni malo, es lo que es y punto. Es decir, si la interacción social y política y económica genera una situación en la que una gran cantidad de gente no tiene lo necesario para vivir, pues no es culpa de nadie, sino es simplemente pues que la sociedad es así y el mercado funciona así y entonces esas personas se tendrán que adaptar, ¿no? Y esa es la otra idea, ¿no? O sea, la vida en sociedad y la vida económica está regida por un proceso evolutivo, es decir, la idea un poco de te tienes que adaptar para sobrevivir, ¿no? Y quien no se adapta no sobrevive, o sea, el trabajador que no se adapta a los cambios en el mercado de trabajo pues se queda en el paro, no sobrevive, o la empresa que no se adapta a los cambios en su mercado no se adapta y no sobrevive, y la que mejor se adapta es la que consigue el éxito. Y es una sociedad en la que todos compiten contra todos, ¿no? Es una competencia y se entiende un poco la competencia como ese impulso o ese motor o esa fuerza que hace que el mecanismo dentro de la sociedad funcione, ¿no? Esto sería la ideología liberal. La ideología liberal pues, fue la que desarrolló y sobre todo dio consistencia a esa nueva clase social que va a ser la protagonista de la revolución industrial, que es la clase burguesa, la burguesía, ¿no? Entonces los liberales, o sea, los burgueses, la burguesía fueron los liberales y los que forzaron el cambio político, ¿no? Del siglo XIX, la aparición de las democracias parlamentarias o de los sistemas parlamentarios, de los sistemas democráticos, más o menos democráticos, que también han ido evolucionando con el tiempo, pero y estas ideas a día de hoy pues siguen estando en nuestra sociedad y siguen funcionando. Y la otra ideología va a ser el socialismo. ¿Qué dice el socialismo? Pues el socialismo dice no somos antes individuos, somos antes sociedad. El ser humano, si sobrevive y si tiene algún éxito como especie es porque vivimos en sociedad. Uno solo, una persona sola no es capaz de sobrevivir en el mundo natural. Y si sobrevivimos es porque vivimos en grupo, con lo cual antes que el individuo está el grupo, está la sociedad. Es un punto de partida importantísimo, ¿no? Con lo cual ya no hay un contrato social, ¿no? No hay que hacer un contrato, eso ya es el punto de partida, ¿no? Segundo elemento, la sociedad, ¿vale? La sociedad se construye, la sociedad no es una máquina que funciona por sí sola como el liberalismo, no, es algo que nosotros decidimos cómo construimos y cómo vamos haciendo. Hay una lógica interna de la sociedad, ¿no? Y esa lógica interna de la sociedad que hace que la sociedad sea de una manera o de otra tiene que ver con las clases sociales, con los trabajadores y los capitalistas, que están constantemente enfrentados. O sea, la sociedad, todas las sociedades humanas, hay una minoría que manda y una gran mayoría
que no manda, que no tiene poder. ¿Y cuál es la causa de que estos manden y estos no manden? Pues porque estos tienen los medios de producción. Cuando la sociedad era agraria, eran los dueños de la tierra, la aristocracia. Cuando cambió la sociedad a ser una sociedad industrial, fueron los dueños de las fábricas. Y ahora cada vez más, como ya no producimos en fábricas, sino lo que tenemos es internet, etcétera, pues ¿quiénes son los que se llevan el gato al agua? Los que controlan la información o tienen la información. Pero en definitiva, la sociedad siempre hay un grupo que posee los medios de producción y que esa posesión de los medios de producción es lo que permite que domine o explote a la clase trabajadora, ¿no? ¿Qué es lo que va a decir Marx? Pues para cambiar precisamente esto, que es lo que queremos cambiar, porque él propone esta ideología para los trabajadores, para construir una sociedad más justa y más justa, ¿no? Pues lo que hay que acabar es con la propiedad privada de los medios de producción. Los medios de producción, no la propiedad privada personal, sino la de los medios de producción, debería estar en manos del Estado y programar, ¿no? Programar la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí nace lo que es la ideología socialista. Esta ideología socialista y el liberalismo pues ha tenido distintos niveles de implementación en la sociedad, ¿no? Y muchas veces hay un mix, ¿no? Es decir, o sea, podríamos pensar, Europa occidental es más bien liberal, es una economía de mercado. Bueno, hasta cierto punto. Más de la mitad del Producto Interior Bruto de los países europeos está en manos del Estado. ¿Hasta qué punto eso es una sociedad de mercado? ¿No? Entonces, nunca ha habido, cuando se ha intentado estados socialistas puros, pues depende. Ha habido algunos que han fracasado, como la Unión Soviética, pero ahí tenemos China. Y China está siendo un éxito, que es decir, desde el punto de vista económico, ¿no? Desde otro punto de vista es un desastre, ¿no? Pero desde el punto de vista económico está siendo un éxito, ¿no? Entonces, pero lo que me interesa, sobre todo, es que tengamos en cuenta que tenemos estos dos, el liberalismo y el socialismo, como las dos ideologías que van a intentar explicar ese mundo nuevo que surge de la Revolución Industrial. Y ya llegamos a los criterios teológicos de la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia, en este contexto, va a intentar dar una palabra nueva. El Papa León XIII ya era consciente de que el esquema o la matriz moral que tenía la Iglesia hasta ese momento no valía y que había que comenzar un camino donde desarrollar una nueva matriz moral, ¿no? Y esa nueva matriz moral pues no va a empezar tampoco de cero. Y la doctrina social de la Iglesia va a tener unos principios teológicos esenciales, ¿no? Que los vemos muy bien resumidos, muy bien concentrados en la primera parte de la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. ¿Y cuáles son esos principios teológicos básicos? El primero, pues la historia de la salvación. La historia importa. Los cristianos creemos en un Dios que se ha dado a conocer al hombre y ha entrado en comunión con el hombre a lo largo de la historia, y es más, se ha revelado a través de la historia, se ha hecho parte de la historia, con lo cual lo que le pasa al hombre en el mundo importa. O sea, la visión cristiana no es esto es un valle de lágrimas en el que venimos a sufrir y no te preocupes que ya después, cuando llegues al cielo, Dios te compensará. No. Dios quiere que la historia y la vida de la sociedad de los hombres pues sea una vida en justicia y en fraternidad. El reino de Dios que empieza aquí ahora, no se acaba aquí, pero empieza aquí ahora, ¿no? Tiene también una visión del hombre. La doctrina social de la Iglesia se fundamenta en una determinada comprensión de qué es el hombre, ¿no? Y es el hombre pues desde Jesucristo, ¿no? El hombre, ¿dónde vemos qué es ser hombre? En Jesucristo. Y el ser humano tiene unas dimensiones fundamentales, como puede ser que es una persona, es decir, tiene una libertad, tiene una responsabilidad, está hecho para vivir en comunión con los demás, necesita la relación con los otros, vive en sociedad, ¿no? Y es verdad que el hombre también está marcado por el pecado, pero también está salvado por Jesucristo y está salvado por Dios, y tiene las capacidades y las fuerzas necesarias pues, para, con la gracia de Dios, afrontar los retos que tenga en su vida. Tiene una dimensión también eclesiológica, una forma de comprender la Iglesia, donde
lo social es parte fundamental de la misión de la Iglesia. O sea, la misión de la Iglesia no se limita simplemente a la liturgia y ¿no? a lo cultural, ¿no? Ni siquiera tampoco a transmitir el mensaje del Evangelio. O sea, transmitir el mensaje del Evangelio, para ser auténtico, tiene que ser una transmisión que proponga un cambio de la sociedad, como Jesús quería, ¿no? O sea, como plantea en el Sermón del Monte, ¿no? Entonces, la Iglesia, por esto es la Iglesia tiene una misión social y no puede renunciar a esa misión social, ni puede olvidar la misión. Aquella Iglesia, aquella comunidad que no tome conciencia de su misión en el mundo y de su dimensión social, no está siendo fiel al mandato del Señor, ¿no? Esta dimensión es eclesiológica. Y tiene también esa dimensión escatológica, ¿no? También de decir, oye, que la salvación, o sea, no nos va a venir simplemente por la construcción de un mundo mejor, que la salvación es algo más, ¿no? Es verdad que la salvación empieza ya. La salvación, la misión, la buena noticia del Evangelio tiene que hacerse concreta ya, aquí, ahora. No podemos decirle a la gente que Dios les ama mucho y sin embargo pues no hacer nada por mejorar las condiciones de vida y que vivan con la dignidad que tienen como hijos de Dios, ¿no? Pues esa dignidad por ser humanos, esa dimensión antropológica. Pero eso no significa que con eso la salvación llegue ya. No, la salvación tiene también una dimensión escatológica, una dimensión trascendental, una dimensión espiritual y que es importante también para el ser humano. Y finalmente, tiene una perspectiva, la doctrina social de la Iglesia, que es, pues, la doctrina social de la Iglesia, hablamos del pobre como un lugar teológico, es decir, la doctrina social de la Iglesia mira la realidad desde los pobres. Es muy distinto ver el mundo y la sociedad y hacer una valoración de lo que pasa en la sociedad desde la comodidad de quien tiene todo absolutamente resuelto, que mirar la realidad desde quien está siendo explotado, de quien no tiene su dignidad reconocida, de quien está siendo vulnerados sus derechos, su dignidad, etcétera, ¿no? Entonces la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia, mira la realidad desde los pobres, ¿no? Bueno, pues estos son los criterios teológicos fundamentales que va a utilizar la doctrina social de la Iglesia. Y estos criterios generan esa matriz moral de la que yo os hablaba, que está representada aquí. Y esa matriz moral se expresa en estos principios. El primero y fundamental, la dignidad de la persona. El primer principio de la doctrina social de la Iglesia, inamovible, eterno y absolutamente indubitable, es que todo ser humano, por el mero hecho de ser humano, tiene una dignidad que le da al que es hijo de Dios y es imagen de Dios, y que esa dignidad nadie se la puede quitar. Y de esa dignidad se expresa en una serie de derechos que son inviolables, ¿no? Entonces es el primer principio el más absoluto de la doctrina social de la Iglesia. Y luego hay algunos principios que se basan en la dimensión individual de la persona, como es que pues, la persona está dotada de libertad y es una defensa y una reivindicación de la libertad de la persona, una defensa y reivindicación de la propiedad, del derecho a la propiedad de las personas, de aquellos medios necesarios para su propia vida y su existencia, el derecho a que nadie se meta en tu vida si no es necesario, si no lo pides, ¿no? O sea, que nadie te diga lo que tienes que hacer ni ordene tu vida, ¿no? Si no pides ayuda, ¿no? Y de la dimensión social hay otros valores como son, yo no lo meto mucho porque sé que en otros temas los vais a hablar y esto se desarrolla mucho más, ¿vale? Y de la dimensión social hay un valor fundamental que es el destino universal de los bienes, es decir, la realidad. Una persona, básicamente, es la dignidad de la persona. Toda persona que viene a la existencia tiene una dignidad que le da derecho a los bienes necesarios para vivir dignamente. Esto es el destino universal de los bienes, ¿no? La solidaridad, todas las personas tienen la obligación de colaborar en la sociedad en la que viven. O sea, la solidaridad no es un derecho, es una obligación. La obligación de trabajar con los demás por el bien común de la sociedad. El bien común, que es el conjunto de
condiciones culturales, económicas, políticas, espirituales, todo el conjunto de condiciones que permiten a cada persona de la sociedad a llevar una vida digna, ¿no? Y finalmente, pues la opción por los más pobres. Esto es una regla un poco práctica, ¿no? Es decir, a la hora de actuar, con quien preferencialmente hay que actuar, con quien primero hay que actuar, a quien primero hay que atender es a los más pobres, los más débiles y los más necesitados. Bueno, pues estos son criterios que conforman la matriz moral que supone la doctrina social de la Iglesia y que se desarrollan para orientar cómo podemos afrontar los problemas sociales en esta sociedad que ha cambiado. Y estos criterios se han ido desarrollando a lo largo de la historia de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, prácticamente el Concilio Vaticano II con Gaudium et Spes ya estaban bastante desarrollados todos, pero cada nueva encíclica va aportando, ¿no? Nos va aportando pues, nuevos criterios, nuevos aspectos, nuevos matices importantes, ¿no? Y finalmente, para organizarlos un poco, la sociedad, la doctrina social de la Iglesia tiene también una forma de entender la sociedad. La sociedad tiene la entiende integralmente. ¿Os acordáis que hablábamos antes de liberalismo, socialismo, si primero el individuo, luego la persona? Pues para la doctrina social de la Iglesia el centro es la persona, la base de toda la vida social, la persona y su dignidad, pero inherentemente unida a la persona, prácticamente sin casi distinción, o sea, sin casi separación, sin distinción, pero sin casi separación, la familia. La familia sería la célula básica, el ladrillo básico con el que se construye toda sociedad. La forma básica de sociedad es la familia, ¿no? Y luego tendríamos la sociedad civil, que es todo ese conjunto de instituciones que posibilitan la vida en común y el crear proyectos en común. Pues una institución puede ser una institución educativa, una universidad, puede ser una empresa, puede ser una iglesia, puede ser un club deportivo. Es decir, toda esa serie de instituciones que hacen que la gente entre en relación y busque objetivos que comparten de todo índole, de índole cultural, religioso, económico, político. Los partidos políticos, los sindicatos son parte de la sociedad civil, etc. Y finalmente tendríamos lo que son las instituciones del Estado, que abarcan a toda la sociedad y que ordenan básicamente la convivencia. Entonces serían las instituciones del Estado, las leyes, etc. El principio que rige la relación que va desde la persona hacia el Estado, hacia el resto de la sociedad, es la solidaridad. Es decir, la persona tiene que ser solidaria en primer lugar con su familia, o sea, tiene la obligación de contribuir y colaborar con su familia, con sus más allegados, pero también tiene que contribuir y colaborar en la sociedad civil y con el Estado, igual que la familia o tal. Y las relaciones que rigen, que van desde lo más general a lo más particular, es el de subsidiariedad, que significa que el Estado no se meta a controlar o a mangonear la sociedad civil si no es necesario. El Estado, por ejemplo, no tiene por qué crear una empresa si ya la sociedad civil por sí misma la puede crear, ¿no? Este sería el principio de subsidiariedad. O el Estado no tiene por qué meterse a decirle a las familias cómo tiene que educar a sus hijos. Solamente si la familia le pide ayuda porque necesita ayuda económica o algún otro tipo para poder dar la educación a sus hijos, pues entonces le pide o bien a la sociedad civil o al Estado que le eche una mano, pero no tiene que ser el Estado el que venga a la familia a decirle cómo tiene que educar a los hijos, ¿no? Está ahora muy de moda, ¿no? Este problema constantemente, ¿no? Entonces este es el principio de subsidiariedad que rige las relaciones entre los niveles más elevados y los más pequeños, ¿no? Y una última cosa, y es la doctrina social de la Iglesia utiliza como una metodología, ¿no? A la hora de abordar los problemas. Primero los ve, o sea, utiliza las ciencias sociales, los mira desde el punto de vista de los más pobres. Entonces la doctrina social ve los problemas, pues problema económico, problema político, el desarrollo, el medio ambiente, todos estos temas que luego vais a ir tratando uno por uno, que algunos ya los habréis tratado uno por uno, pues tiene una primera fase siempre que es ver el problema, conocerlo lo más detalladamente posible. Un segundo elemento que es juzgar, y para eso sirven estos principios que hemos visto antes, estos principios, esta concepción orgánica de la sociedad, eso sirve para juzgar, ¿no? Entonces juzga a la luz de esos principios esa realidad que ha visto, pero la doctrina social de la Iglesia también es práctica y siempre propone, hace una propuesta de conversión y una propuesta de actuación en la sociedad, tanto desde el punto de vista
individual de cada persona, como desde el punto de vista de las comunidades eclesiales y de la sociedad civil, como también propone actuaciones a nivel, pues, del Estado, de las instituciones y de la estructura, ¿no? Entonces, ver, juzgar, actuar son los 3 pasos que va a utilizar la doctrina social de la Iglesia a la hora de trabajar. Y aquí termino. Y ya, pues, tiempo para las preguntas, que ya me he pasado un poquito de tiempo. Muy bueno. Un poquito rápido, esto Sí. No, está muy denso. Muy denso. Muchísimo contenido. Sí. Yo soy José Luis, no sé si me escucháis, Sí. Sí. de Tres Cantos. Sí. Bueno, gracias por esta exposición, que me ha gustado mucho, pero simplemente es un comentario, no es una pregunta, ¿no? Y para mí es un poco descorazonador ver, uy, se me ha ido a mí todo aquí, ¿qué ha pasado? No, no, Aquí. no te Es un poco- preocupes que te escuchamos. Ah, vale. No, que es un poco descorazonador, decía, de lo que se ve actualmente, ¿no? Que, por ejemplo, un ejemplo, lo más claro que estamos viendo estos días, que yo, desde luego, con estos principios morales que decíamos que llevamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, etcétera, etcétera, ver lo que se entiende por libertad de expresión, pues es que me enerva los nervios, ¿no? El pensar que el insulto, la degradación de la persona, etcétera, 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 tiene que estar regulado y permitido, porque eso es libertad de expresión, un concepto nuevo que no había entendido yo nunca, cuando para mí la solidaridad que acabamos y que tú has explicado perfectamente bien, es lo lógico, el deber de ayudar a los demás. Pienso que con las nuevas leyes y con los nuevos pensamientos, y que la ética no es la ética, y que tú decías muy bien que cada uno tiene su modo de mirar y de pensar, en que tiene una ética personal y distinta, y que lo mío, la bondad, es distinta al otro. En fin, que resumiendo, que estoy bastante desilusionado con esta nueva sociedad que tenemos ahora, en la que el insultar, el degradar, el poner odio entre las personas, etcétera, etcétera, es una cosa lógica, y eso es muestra de libertad. Simplemente eso, un comentario. Claro, eso si te das cuenta, tiene mucho que ver con lo que he explicado, ¿no? De cómo Sí. la caída un poco de la razón, ¿no? Porque tú estás, José Luis, precisamente apelando a lo que es lo razonable, ¿no? Donde encontrar puntos en común, y sin embargo, como el espíritu de nuestra época está siendo precisamente, pues, como dar mucho campo a lo emocional, ¿no? Y claro, las emociones no tienen, o sea, no dialogas con las emociones, ¿no? Y entonces, como eso también, que es lo que critica mucho el Papa en Fratelli Tutti, que yo os animo a leerla porque es muy bonita, un poquito larga, pero da en el clavo, ¿no? Y dice, uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro mundo actual es precisamente eso, que no nos reconocemos como hermanos, ¿no? Porque cada uno nos encerramos en nosotros mismos, en nuestra pequeña miseria, en nuestras torres de marfil, en nuestros egoísmos, en nuestros sentimientos, en nuestras afectividades, y desde ahí es muy difícil encontrarse con el otro, ¿no? Entonces yo creo que el primer paso innecesario para cualquier actuación y poder poner remedio a algo es diagnosticarlo. O sea, si no, pues no sabemos qué es lo que pasa. Entonces yo lo que intento, esta charla o este tema que trabajo con mucha gente y tal, es un poco ofrecer unas claves que os ayuden a hacer vuestro propio diagnóstico. O sea, yo no entro en más temas, pero oye, ¿qué bases nos pueden servir para hacer nuestro propio diagnóstico? Comprender la sociedad en la que vivimos, entender que
que el mundo va más rápido de lo que va mi cabeza y bueno, pues entonces también tener un poquito de cintura yo, ¿no? Y bueno, pues también entender muchas veces por qué pasan las cosas, ¿no? Aunque no significa que las justifiquemos ni que estemos contentos con ellas, ¿no? Pero al menos entender sí, por qué pasan las cosas, y ahí yo creo que también nos sirve para ser mucho más libres frente a las manipulaciones, ¿no? Gracias. Yo también me identificaba un poco con lo que acaba de decir José Luis. Entonces, en esta libertad de expresión, ¿hasta dónde la ética, la moral y desde el punto de vista cristiano, yo no sé hasta qué punto se puede aceptar como libertad de expresión, libertad de pensamiento? ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde está la fraternidad, diríamos? ¿Y dónde está? ¿A dónde vamos? Por eso yo también me pregunto mucho eso. Yo creo que ahí el gran referente es el tema de la dignidad de la persona, ¿no? O sea, yo creo que es uno de los grandes referentes, ¿no? O sea, ¿hasta dónde llega la libertad de expresión? Pues, hombre, libertad de expresión, pues que no vulneres la dignidad de la persona, ¿no? Pues con la calumnia, con la mentira, con el insulto, con la difamación, etcétera, ¿no? Y luego también es muy de nuestra época, es decir, que ojo, y yo ahí siempre le digo a la gente de la parroquia, oye, que no somos ángeles, que todos estamos hechos del mismo charco, el barro con que Dios nos hizo a todos lo sacó del mismo charco, también de Pablo Iglesias del mismo charco, y entonces a veces como que nos ofendemos mucho con lo de los demás y a lo mejor, oye, bien, también nos tenemos que sentar a decir, bueno, a lo mejor no estoy de acuerdo contigo, o sea, tal, por muchas cosas, me siento incómodo, me siento mal por lo que dices, ¿no? Pero bueno, pero tengo que a lo mejor reconocer que tienes derecho a expresarte y a decirlo, siempre que no me insultes, ¿no? Pero a veces, vuelvo a decir, lo de ofendiditos podemos caer todos, ¿no? Cuando escuchamos a alguien, ¿no? Yo hay mucha gente que, bueno, como esto no rompo el secreto de confesión, pero hay algunas personas que se me confiesan a decir, es que mira, sale fulanito por la tele y yo me pongo que le insulto, que le digo, que no sé qué, no sé cuánto, y claro, es decir, oye, pues yo entiendo que no estés de acuerdo, pero hay una barrera que es el respeto a la persona que nunca podemos pasar, ¿no? Y yo creo que eso también, ahí nos situamos todos. O sea, que todo nos salpica esto, ¿eh? En ese 10% que nos queda, que no es de nuestros padres, a veces pesa bastante también. Bueno. Yo quería... Sí, sí. Sí, Ángeles. Sí, mira, esto es verdad que nos invade como un pesimismo. Yo de verdad os aconsejo leer el último libro del Papa, Soñemos juntos, porque ciertamente no es ilusorio, es desde la realidad meter toda la semilla del Evangelio que te llevamos y que da tanta vida. Entonces, yo hay veces que digo, es verdad que cambian las situaciones, que no son lo mismo la realidad que había, que la industria, que la ciencia, que todo nos va cambiando. Pero hay unos principios que son los que nos hacen humanos, lo que decíamos, la dignidad, el reino de Dios, la dignidad de la persona, el reino de Dios, la conservación de la naturaleza. O sea, yo creo que tenemos una serie de herramientas como para hacer posible el poder soñar. Yo no digo que se va a volver, pero el humanismo tiene que resaltar el valor de las sociedades que han ido construyendo culturas. A mí me parece que esas hay que rescatarlas. Entonces yo lo que sí que veo es que quizá a veces los cristianos y los que tenemos que estar quizá haciendo otra cosa, metidos en un mundo, en una burbuja, no queremos saber muchas cosas del mundo por no contaminarnos, y digo hasta con las otras iglesias, pensar que porque
tengas contacto con otras iglesias cristianas o con otras religiones te va a pasar algo. Yo creo que son momentos para poner al hombre en el centro y sobre todo para mí, lo que decías, la dignidad. Es que la dignidad de la persona está tan pisoteada, los migrantes que tenemos. Ojo, ojo, porque yo creo que y tenemos los lugares sagrados y lugares teológicos, los tenemos entre manos. Yo te agradezco mucho lo que hoy nos has aportado, porque es verdad, o sea, tenemos una realidad, pero tenemos también mucha riqueza y mucha vida dentro. Claro que sí, fantástica. Yo creo que además, eso de la dignidad, el Papa lo está repitiendo constantemente, ¿no? Si os fijáis en ese concepto, por ejemplo, que él tiene la idea del descarte, ¿no? De los descartados de este mundo. En el fondo es, pues, que la gente tome conciencia de que la gente tiene una dignidad, no por lo que tiene, no por lo que su condición física, no por el dinero que gane o por si es capaz, ¿no? Las capacidades que tenga otras, sino que la persona tiene una dignidad por sí misma que no puede ser descartada, ¿no? Y yo creo que ese concepto del descarte, el Papa yo creo que utiliza un lenguaje muy metafórico, pero también muy motivador, ¿no? Que en el fondo, si os fijáis, esta tira realmente está como expresando un lenguaje, pues ese lenguaje porteño suyo, esa idea de la dignidad de la persona, ¿no? Y que es constante, ¿no? Lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, con la pandemia, ¿no? O sea, una sociedad que le ha sacado las vergüenzas, ¿no? Las vergüenzas de una sociedad que sigue funcionando con ese automatismo, ¿no? Del que yo hablaba, del liberalismo, etcétera, o con esa construcción también, pero que tanto el automatismo como la construcción deja aparte a aquellos que no les interesa, ¿no? Pues personas mayores en soledad, las personas discapacitadas, los que tienen problemas para integrarse en el mundo laboral, los migrantes, etcétera, ¿no? Y cómo, bueno, pues también se va apelando muchas veces, y cómo se apela a lo irracional, ¿no? Al miedo, a la angustia, etcétera, para controlar a la gente, ¿no? Entonces, yo creo que precisamente tanto los criterios teológicos como los principios de la doctrina social de la Iglesia, creo que nos dan una herramienta, fantástica a todos los cristianos para situarnos bien arraigados en la fe, con los pies firmemente arraigados en el Evangelio y los valores del Evangelio, pues a poder afrontar con un sentido crítico, con un sentido constructivo, pues los retos que nuestra sociedad a día de hoy pues, va teniendo y que siempre tendrá. Bueno, muchas gracias, Josete, por esta síntesis y repaso que nos has dado y la evolución a lo largo de la historia, ¿no? De la historia hasta ahora. Y ha llegado ya la hora, o sea que pues doblemente gracias te damos desde nuestra vicaría. Y no sé, yo creo que llegamos hasta aquí. Bueno, pues yo agradeceros a vosotros, animaros a todos a formaros, que me parece que, porque es algo, la formación, primero por vosotros mismos, porque yo creo que la formación nos ayuda a vivir con más intensidad nuestra fe y luego para mejor servir. Y animaros a que, bueno, ya os veo que ya estáis con bastante soltura en los medios tecnológicos, etcétera, pues animaros a que vayáis conociendo la Escuela Diocesana de Evangelizadores, donde precisamente hemos empezado, o sea, tenemos un área dedicada a la doctrina social de la Iglesia y donde estamos haciendo unos cursos con un poquito más, no mucho más, pero sí un poquito más de fundamento para que podamos profundizar. Y, por ejemplo, esto que os he explicado yo ahora, pues hay un curso, tenemos la introducción a la doctrina social de la Iglesia, que lo he preparado yo, pues que ahí está, ¿no? Y yo os animo a ese curso o cualquier otro, ¿no? Y sobre todo animaros a que sigáis formándoos y que sigáis colaborando y trabajando donde Dios nos ha puesto a cada uno. Muchas gracias a todos. Gracias por todo. Venga. Vale. José, tú, para otra ocasión me hubiese gustado ver un poco estos aportes de la revolución industrial que nos han dado a los países, diríamos, más desarrollados, ¿de qué manera ha influenciado, si en bien o ha perjudicado en los países pobres? Pero lo dejamos para otro momento. Vale, pues
Yo a vuestra disposición, ¿vale? Y ya lo sabe